En este curso cuyo nombre principal es curso sobre manipulación de alimentos, pues hemos mencionado constantemente que, digamos, el principal responsable dentro de todas las operaciones es el manipulador de alimentos. Entonces, en esta primera parte de esta segunda parte, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el manipulador de alimentos, paso a paso, conceptos que ustedes deben, digamos, tener guardados, recomendaciones y más aún conocer cuáles son como los requisitos indispensables desde la maniobra de sus actividades. ¿Listo? Entonces, en el curso de manipulación de alimentos es importante tener súper claro que el manipulador de alimentos, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es toda persona que interviene directa o indirectamente en forma permanente u ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. O sea que en otras palabras es toda persona que esté involucrada en el manejo de alimentos. Si nos fuéramos específicamente a la vida real, todas las personas somos manipuladores de alimentos, porque así no trabajemos en una entidad que tenga que ver con la producción de alimentos para consumo masivo, pues nosotros somos manipuladores de alimentos de nuestra propia comida o, así no sea de toda, de algunas comidas que nosotros mismos nos preparamos, ¿cierto? Entonces, el hecho de preparar un desayuno, el hecho de guardar el mercado, el hecho de transportar el mercado del supermercado a casa y el hecho de hacer, digamos, como el almacenamiento y el guardar los productos nos hacen manipuladores de alimentos de nuestro propio hogar. Sin embargo, es mucho más importante hacer énfasis en que las personas que tienen una responsabilidad con la sociedad cuando preparar alimentos para comensales se refiere, pues tiene una responsabilidad mucho mayor desde el punto de vista legal y normativo. ¿Listo? ¿Por qué legal y normativo? Porque en ese caso usted es representante de la entidad. Como lo vieron ahorita, por ejemplo, una de las causales o de las consecuencias más graves que puede tener un establecimiento de manipulación de alimentos o de producción de alimentos es generar una mala fama sobre alguna situación o práctica que pueda tener en su punto. Es decir, si por ejemplo ustedes que trabajan en hamburger, por cualquier razón, les llegaron a hacer un cierre del establecimiento, pues eso no se hace de manera, los cierres no los hacen de una manera como callada para no generar bomba. Siempre el cierre se pone grandísimo en las puertas o en las ventanas del lugar. Cierre por sanidad, por incumplimiento de normatividad o cierre por intoxicación. O sea, se genera una mala publicidad que ustedes bien saben que la mala publicidad se riega súper fácil y es muy difícil recuperar, digamos, como esa reputación de una situación de esas. Entonces, el voz a voz, la mala publicidad, un cierre de un negocio, multas e incluso más adelante lo podremos ver, que si una persona comprueba que su intoxicación o su problema de salud, el cual le puede costar dinero o estadías en el hospital de varios días, ha sido por un alimento proveniente de una entidad en la que consumió alimentos, puede incurrir hasta en gastos de pagos eh, de alguna manera, ¿cómo se llama eso? Compensatorios o gastos médicos que pueda la persona tener por consecuencia de la intoxicación. Esa es la razón por la que la empresa a veces maneja también un programa de trazabilidad donde guarda contramuestra de todo lo que producen y venden para poder tener como un arma y cerciorarse que pronto esa persona que dice que se contagió con algo nuestro, pues si nosotros tenemos una contramuestra de ese alimento y lo podemos procesar correctamente y vemos que no cuenta con esa característica de contaminación, pues de alguna manera nos evitamos problemas de multas o de consecuencias legales. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces,
Vamos a arrancar desde el principio del manipulador de alimento como tal. Entonces ya sabemos que es toda persona que está involucrada en cualquier parte operacional de la producción de alimentos. Los requisitos para los manipuladores de alimentos es pues que tengan unas condiciones fundamentales para mantener y preparar o mantener y distribuir un alimento inocuo. Recuerden que la palabra inocuo quiere decir que no causa daño a las personas que lo van a consumir. Los requisitos del personal manipulador es tener un estado de salud correcto, es decir, bueno, apto. Por eso en las instalaciones de los puntos de ustedes, por experiencia he visto que tienen el apto médico que se renueva cada año. Si ustedes creen o saben que ya su apto médico está por vencerse, por favor, avisar a los administradores y lo recuerdan para que tengan ese documento lo más pronto posible renovado. Deben tener como requisito también unas buenas prácticas higiénicas que se han repetido alrededor de esta sesión varias ocasiones y que lo vamos a seguir haciendo porque hace parte indispensable de esta capacitación. Y los manipuladores deben educarse y recibir capacitaciones constantes. ¿Qué quiere decir? La educación es este certificado que probablemente ustedes han sacado muchas veces cada año desde que operan con procesos alimenticios, y las capacitaciones, lo que mencioné, que Secretaría de Salud está implementando, que es una capacitación continua que garantice que cada 3 o 4 meses los operarios reciban de nuevo un recorderis de los conceptos más básicos, capacitación sobre temas como manipulación, contaminación cruzada y limpieza, y que además se les haga evaluaciones escritas que evidencien que han aprendido, digamos, toda esa información que se les está dando. Entonces, dentro de los requisitos del manipulador es sacar el tiempo disponible para recibir ese tipo de capacitación. Lo mismo para los empresarios, a determinar un espacio en el cual los operarios puedan recibir esa capacitación. Dentro de todo lo del personal de manipulación, pues generalmente debe haber un protocolo de control de aseo personal, debe tener un uniforme adecuado para la labor, es decir, la idea es que no operen con ropa de casa, ni con sacos, ni con chompas, que ocasionalmente se ve todavía. Algunos establecimientos donde no cumplen con un uniforme y ve uno los operarios con el saco, con capota de pronto, con mangas largas amplias, con bolsillos que puedan generarle dificultades en el movimiento o enredarse, digamos, por ejemplo, en sartenes o en puertas, etcétera. Son ropa no apta para el proceso de manipulación de alimentos. Debe haber un lavado constante de manos, debe haber unas buenas prácticas con respecto al procesamiento, es decir, no toser, no escupir, tratar de no hablar sobre los alimentos, y si el proceso requiere que usted vaya hablando mientras está haciendo alguna actividad, pues que tenga bien puesto su tapabocas, que sea un tapabocas seguro, que sea un tapabocas que evite la contaminación que pueda generarse por la comunicación, y obviamente, como ya lo mencionamos, una capacitación constante. Incluso se les trata de inspirar a ustedes como personal manipulador que constantemente estén revisando los planes o la documentación que tienen en los puntos para que se constantemente estén capacitando de los protocolos que la empresa implementa para rotulado, para limpieza y desinfección, para dosificación de productos, para todo lo que tiene que ver con su trabajo en punto. Si un manipulador de alimentos como ser humano que es, llega a presentar algún día alguna enfermedad, de pronto diarreas, conjuntivitis, problemas de faringitis, dolor de oído como otitis, o alguna lesión en el cuerpo, pues, se haya carraspeado pues en una caída, o haya tenido alguna erupción, o en la cara de pronto algún efecto de algún producto, o una enfermedad transmitida pues sexual, o una digamos una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Cualquiera de esas debe ser comunicada al jefe, y debe hacerse un debido proceso, digamos, de salud, que también a veces está estipulado en los puntos de establecimientos donde dice medidas preventivas
para el personal manipulador. Si llega a presentar alguna enfermedad, si llega a cortarse, si llega a tener problemas de salud, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el protocolo como tal, preventivas y correctivas? Habitualmente, pues la recomendación que siempre damos nosotros es avisarle al supervisor y que allí se defina qué se va a hacer. Si se va a enviar a la EPS, si se le dan un par de días de incapacidad, bueno, dependiendo de la empresa, manejan unos protocolos. Listo. Es importante mencionar que en muchos lugares tienen uso de guantes y está bien, en muchos lugares usan los guantes y no necesariamente los exime del trabajo de lavarse las manos. Si usted usa guantes constantemente por cualquier cosa, porque pueda tener dermatitis, porque los jabones le pueden pegar duro, porque se siente fastidiado de tocar alimentos directamente con las manos, haga de cuentas que los guantes son sus manos y debe hacer un lavado constante. Se recomienda cada 2 horas lavarse las manos o cada que cambie de actividad. Las enfermedades transmitidas por alimentos, pues ya lo mencionamos ahorita, pero no sobra decir que son aquellas que se producen por agentes contaminantes que podemos encontrar, entre ellos bacterias, hongos, algas, virus y parásitos. Por ejemplo, en las arepas encontramos unos hongos especiales como unos punticos negros y en los panes encontramos otros hongos que son como levaduras, que son más peluditos, como los que le dan a la naranja también. Y aquí mencionamos algo que está muy de moda, que son las algas. Las algas o las microalgas, pues son un producto que habitualmente se utiliza o un microorganismo que se utiliza industrialmente para unos fines, pero ocasionalmente también pueden estar presentando intoxicaciones en alimentos por, digamos, presencia de ellos en espacios o especialmente en lugares donde tienen abastecimientos de agua y no se hacen los lavados correspondientes a los tanques. Una de las principales causas, y ya lo mencionamos ahorita, para todo lo que tiene que ver con los protocolos de manipulación de alimentos, es una inadecuada manipulación de los alimentos. La ausencia del hábito de lavado de manos es impresionante. A mí me gustaría que ustedes, incluso en el ejercicio de sus trabajos, un día se detuvieran a mirar a algún compañero y se dieran cuenta cada cuánto se lava las manos. Si haciendo como la labor del administrador o del supervisor para que miren que no es que uno quiera ser molesto, sino que a veces por las actividades se pierde ese hábito y ustedes lo observen desde un punto de vista más objetivo y lo apliquen obviamente, ¿cierto? Le hablen a su compañero, ustedes mismos hagan esa concienciación o concientización. Hay deficiencias en la higiene de utensilios. En muchos lugares tienen el imán para pegar el cuchillo, de tal manera que no esté pues por ahí expuesto, pero muchas veces como se pone mojado, se genera un óxido y constantemente no se hace esa limpieza. Entonces eso termina siendo una deficiencia en la higiene de los utensilios, especialmente de cuchillos. En las superficies o instalaciones, cuando yo les menciono que hacen en la plancha o en la barra o en el mesón donde trabajan las cosas por tanta demanda de productos, muchas veces no se hacen unos lavados constantes. Entonces es súper importante ir implementando ese ejercicio de lavar y limpiar alrededor o la zona de trabajo a medida que voy produciendo. Eso reduce la contaminación por espacios y reduce la suciedad visible. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra a un lugar y ve que constantemente están limpiando, la suciedad comparada con otros lugares que terminan de elaborar todo y al final limpian, es mucho más notable cuando se hacen, digamos, esas pausas y se aprende en medio del trabajo a hacer las limpiezas adecuadas. Las deficiencias en el almacenamiento, es muy importante la rotulación. Mañana vamos a hablar específicamente de rotulación, qué se debe poner, cuándo se rotula. Hay diferentes rotulaciones, fecha de fabricación, que habitualmente los auditores lo ponen como FF, o de empaque, ¿cierto? Cuando se sobreempaca alguna cosa, entonces se le llama fecha de fabricación. Está FV, que es fecha de vencimiento, y tenemos también la FA, que es fecha de apertura, cuando tenemos grandes bolsas con algún producto y abrimos para reenvasar, por ejemplo, salsas, para sacar azúcar, para sacar papas a la francesa de un gran paquete a otro, entonces se tiene que rotular con fecha de apertura para tener un control de el tiempo que tenemos como disponible para hacer uso de esa bolsa que está abierta.
y se debe cerrar correctamente. Muchos lugares usan ganchitos especiales, otros utilizan en la misma bolsa para amarrar, otros utilizan incluso máquinas selladoras. Eso depende pues de la capacidad que tenga el establecimiento. A veces, dejar sin refrigeración o congelación alimentos de alto riesgo es una de las prácticas más comunes por tiempo, por, digamos, por abundancia de actividades en un mismo momento, sobre todo en las horas pico, ¿cierto? En las horas de almuerzo, entre las 12 y las 3 de la tarde, 12 y 2 y media de la tarde, se nota que son los espacios en los que más auge tienen de movimiento y se presentan muchos errores. Tratan de arreglarse después de esa hora o antes de las 12. Y ahí es donde tenemos que aprender a manejar los tiempos para hacer las actividades correctas en el momento indicado. Los alimentos a veces se sirven calientes, pero a temperaturas no confiables. Es decir, se sirven entre los 5 y 60 grados, que es lo que llamamos nosotros temperatura de riesgo. Entonces es importante manejar esos rangos de temperatura y más allá de manejar los rangos es tener un termómetro o el utensilio que nos pueda ayudar a garantizar las temperaturas en los momentos dados, incluso en neveras y congeladores. A veces vienen los equipos con el numerito que nos informa la temperatura, pero la recomendación siempre es hacer una revisión constante de esas temperaturas y consignarlas en formatos para que tú puedas garantizar que lo que el aparato está diciendo sí sea la real. Los alimentos que se consumen crudos, ya lo mencionamos. Entre las intoxicaciones alimentarias encontramos una sintomatología específica, el dolor abdominal, por ejemplo, la diarrea, la fiebre, náuseas o vómito o el malestar general son las características más comunes en una ETA. Ya vimos ahorita otras posibles, pero estas son las más comunes, así que en parte de las preguntas del día, de las pruebas que están diseñadas para hoy, habrá alguna pregunta donde les clasifiquen cuál es como la sintomatología más común. Estas podrían ser las respuestas. Eso se da por exposición del organismo a sustancias tóxicas que fueron vehiculizadas, o es decir, llevadas al cuerpo a través de alimentos que no tuvieron, digamos, como un correcto procesamiento. Incluso es importante mencionar que los alimentos pueden presentar intoxicaciones en las personas después incluso de días de consumo. Es decir, yo me puedo comer hoy una hamburguesa que pueda tener su dificultad de procesamiento, pero incluso esa hamburguesa no me cae mal hoy, puede caerme mal mañana o pasado. Incluso hay enfermedades que se activan después del consumo casi hasta 8 días después. Entonces, por eso es importante tener un control de los alimentos como tal. A modo de resumen, para el ejercicio que viene de la prueba del día de hoy, condiciones apropiadas para que los microorganismos crezcan. Que el alimento es propio, digamos, de dañarse por su calidad, es decir, por su cantidad de agua o por su nivel de riesgo en salud pública. Tenemos alimentos de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Tenemos que los alimentos puedan tener naturalmente una humedad. Sabemos que hay algunos alimentos que por su acidez o por su poca acidez, pues pueden generar mayor contaminantes. Algunas características como la temperatura ayudan a que los microorganismos se repitan y se reproduzcan muchísimo más rápido. La exposición del tiempo de una condición no apta en un alimento y la presencia de oxígeno son las condiciones más apropiadas que pueden encontrar los microorganismos para poder reproducirse. Aquí está, por ejemplo, unas imágenes de las posibles formas en las que los microorganismos pueden llegar a los alimentos por medio de virus, por medio de parásitos, que es este de aquí, la representación, o por medio de bacterias también. Entonces, yo subo por aquí un poquito para que se vea mejor. Eso. También los priones son, digamos, formas en las que se pueden llegar toxinas al cuerpo, son proteínas que están de alguna manera plegadas a otras y producen problemas directos en el cuerpo, digamos, neurológicas o degenerativas que a veces pueden
digamos, como representar como característica en las personas efectos como tembladera o, o la misma parálisis que les mencionaba ahorita. Los microorganismos habitualmente son todos los seres vivos que no podemos ver, ¿cierto? Entonces, la suciedad es algo que es visible, que nosotros podemos ver la suciedad cuando llegamos y nos sentamos en un espacio. Yo veo que hay polvo, veo que hay grasa, puedo sentirla, puedo evidenciarla fácilmente. Esa es la suciedad, pero los microorganismos no los podemos ver a simple vista. Tenemos que utilizar equipos más poderosos en la ampliación, digámoslo así, del lente, y pues para eso se utilizarían especialmente en laboratorios microscopios. Sin embargo, nuestra forma de eliminar esos microorganismos son a partir de productos de aseo con los cuales digamos como que generamos desinfecciones de espacios, pero eso lo vemos un poco más adelante. Entonces, los microorganismos están presentes en todos los ambientes, en la tierra, en paredes, pisos, en utensilios. De hecho, a modo de nota, es importante contarles que hace no mucho tiempo, hace más o menos un año, hicieron un estudio para evaluar, digamos, como los microorganismos que podían tener los celulares, que como los usamos tanto en los oídos, cerca del cabello y nos movemos, etcétera, y se hicieron como un raspado con hisopo, así como cuando le hacen a uno en las uñas las pruebas para ser manipulador, y se evaluó cuántos microorganismos podía tener un celular después de usarse 15 minutos en la oreja, y se comparó con un hisopo, hacer unas revisiones de un hisopo en un baño, y resultó que tenía más carga microbiana el celular que el baño. Y resulta pues que es normal, porque tú el celular si mucho lo limpias con un trapito, mientras que los baños constantemente o cada día o todos los días o día de por medio se hace un lavado correcto con jabón y después con desinfectante. Evidentemente allí no hay, digamos, como una exposición constante de microorganismos, mientras que en el celular sí, y pues es algo que puede significar, digamos, un gran hallazgo, y esa es una de las razones por las cuales en la normatividad se pide que el operario no tenga celular a la mano, más allá de que de pronto pueda generarse entretenimiento, confusión, también puede ser un medio de contagio de alimentos por microorganismos presentes en estas pantallas. Tenemos, por ejemplo, algo importante, y es que yo les mencionaba al principio de la sesión de hoy que íbamos a hablar de los microorganismos, porque los microorganismos no siempre son malos. Tenemos microorganismos que nos ayudan a que la vida fluya de una manera normal. Un ejemplo clásico es pues que la fotosíntesis, es decir, la forma en que el sol incide sobre las plantas por medio de microorganismos para producir oxígeno, y el crecimiento, digamos, de las plantas y la coloración verde se hace a través de un proceso en el que están involucrados microorganismos y factores como el oxígeno, ¿cierto? O la respiración como tal también es un proceso natural que requiere la presencia de seres vivos, y que a través de bacterias y diferentes otros microorganismos, pues las plantas y las personas pueden hacer ese proceso como tal. Entonces tenemos que quitarnos esa concepción de que los microorganismos son malos todos, o sea, que las bacterias son malas o que los virus son malos. No, tienen doble propósito. Hay unos beneficiosos y hay otros pues dañinos o patógenos, que es el nombre que se les da técnicamente, para poder demostrar que los microorganismos no siempre son malos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, de entre los microorganismos patógenos, se conocen procesos en los cuales los alimentos como tal, por medio de hongos o bacterias, pues se consumen las vitaminas y todos los nutrientes que puedan tener los alimentos, y terminan haciendo una descomposición directa de la materia prima o del alimento que tenemos, digamos, en almacenamiento. Un ejemplo típico de ello son las frutas, ¿cierto? Ellas comienzan a bordar el producto, completamente lo bordean si uno no hace un correcto almacenamiento o una revisión diaria, y terminan consumiéndose todos los nutrientes del alimento, y por ende pues dañando la capacidad del alimento de ser lo más saludable posible.
Dentro de los microorganismos en general, porque también es importante quitar la concepción de que un alimento es, de que una bacteria es el único microorganismo que hace daño en los alimentos. No, resulta que en los alimentos encontramos virus, bacterias, hongos, protozoarios, algas, parásitos, muchos microorganismos que de pronto no los vemos como muy comúnmente relacionados, pero que existen y que son los que dañan ocasionalmente los alimentos. Tenemos entonces, por ejemplo, los virus, que es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse en células de otros organismos. Eso, por ejemplo, pasa con enfermedades como el rotavirus, que son problemas gastrointestinales y que entonces él se inocula, digámoslo así, dentro de una célula del cuerpo y genera el rotavirus. O, por ejemplo, el hepatitis, la hepatitis A, B, C y D, son diferentes tipos de hepatitis, diferentes virus que invaden células de organismos y generan, digamos, como la infección en ese caso. La gripa o la influenza es producido por un virus que se inocula en el cuerpo y se replica, y es por eso que comienza a verse pues los efectos secundarios de ese tipo de, digamos, afección. Tenemos entre la vida normal el VIH, el sarampión y la varicela. Todos ellos son enfermedades que se dan a partir de virus que inoculan el cuerpo y que de alguna manera generan pues problemáticas. Dentro de los más recientes y comunes virus tenemos el, el COVID, que en teoría fue una inoculada de un virus a partir de una cocción de un alimento que no debía hacerse o que comúnmente no se hace, se hizo de una manera inadecuada, se generó de alguna manera una ETA inicial, pero esa ETA se convirtió en un brote y ese brote al volverse más y más, digamos, replicable, terminó siendo la pandemia que sufrimos en el 2020. Las bacterias sí son los más comunes en alimentos. Por su forma de ser microscópica, que son como flagelos o como tiritas o como lo que llamábamos hace tiempo tipo lombrices o amebas muy pequeñitas, pero son muy imperceptibles a los ojos, son de fácil forma de pegarse a los alimentos. Entonces, nosotros no lo vemos, pero si miráramos en el microscopio tendrían la forma de este azulito o de estas rayitas, habitualmente así como tiritas pequeñitas que fácilmente se pegan a, eh, a los, digamos, como a los productos, al intestino, porque son de fácil, digamos, alcance. Ellas habitualmente se presentan en forma de bolitas, de esferas, de tiritas, pero las más comunes son así flagelos. Y las bacterias sí son las que más se ven reflejados en enfermedades alimentarias, son el más común de todos. Las algas son relativamente nuevas. No sé si conocen, pues hay muchas algas que hoy por hoy se consumen, sobre todo microalgas, para procesos alimenticios saludables y específicos, como son, por ejemplo, eh, la espirulina, como son, por ejemplo, la clorela, que la utilizan para cultivos especiales para producción de aceites, etcétera, pero de pronto por un proceso indeterminado puede llegar a un procesamiento de un alimento y puede causar una contaminación alimentaria. Estos son muy similares pues a los parásitos. Eh, los parásitos habitualmente no son muy comunes en enfermedades, pero sí hay varias que son muy conocidas. La más conocida es la teniasis, que ha sido, digamos, como la forma en que las personas relacionan que la carne de cerdo no se debe cocinar mucho, que no se debe dejar muy cruda, porque si se deja cruda nos hace daño. Pero ¿qué es lo que nos hace daño? Pues que se pueden activar parásitos específicos de la carne de cerdo que pueden causar problemas o enfermedades transmitidas de los alimentos, o lo que algunas personas del común llaman el parásito de la carne de cerdo, que es la teniasis, que se activa por una cocción irregular. Recordemos que en la carne de cerdo no existen etapas de carne, de cocción, es decir, así como en la carne de res hay
azul, medio, tres cuartos y bien asada. En la de res eso no aplica. En la de res está bien asada o sobrecocida y ya. La bien asada, pues depende de los chefs en general, el punto, pero la idea es que no sea rojizo crudongo, sino que se vea como en una cocción rosa, pálido, pero no crudo. Y las sobrecocidas donde ya la carne se ve blanca, 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 completamente blanca, que ya ahí lo que quita o lo que pierde son características sensoriales, pero que no tiene problemas desde el punto de vista de transmisión de enfermedades. Los hongos se dividen en tres categorías, en mohos, en levaduras y en setas. Las setas son las que comemos, como los champiñones, ¿cierto? Son una característica de los champiñones, la orellana, el ganoderma, la grifola, que son hongos o setas que son de uso común, digamos, en la alimentación humana. Pero las otras dos categorías, que son mohos y levaduras, sí son microorganismos que se utilizan para producción industrial de alimentos o que se pueden encontrar de una manera sin control en alimentos, en producción de alimentos, en almacenamiento de alimentos incorrecto. ¿Listo? Regáleme un segundito por acá. Gordito, usted no puede dejar de hacer cosas, por favor, me desconcentra. No, yo no estoy haciendo nada. Mami, me desconcentra. Bueno, tenemos también los mohos, por ejemplo, aquí lo vamos a ver de una manera más reflejada, que encontramos en panes. Casi siempre son de color verdoso o blanco, como vemos en las fresas, naranjas y panes, y que habitualmente se cubre muy rápido. Es decir, yo veo un pan hoy con una presencia de moho y el día de mañana o pasado mañana ya puede estar completamente cubierta. Incluso productos que tienen conservantes como los panes pueden presentar constantemente ese tipo de, digamos, dificultad o falencia en los procesos de conservación. Las fresas, por su contenido de agua, es que habitualmente presentan fácilmente deterioro y el contaminante que aparece constantemente son los mohos. Tenemos las levaduras que aquí lo estamos haciendo una presentación desde el punto de vista saludable. Esta es la forma en que encontramos la levadura, ya sea así como está en polvito aquí en la cuchara, que es una levadura seca para activar, o así en los cubos, que es una levadura fresca. Tiene la forma más o menos de un trozo de mantequilla un poco denso, es la forma, y es la que utilizan para activar con azúcar y agüita tibiecita para usar, por ejemplo, en los panes y hacer, digamos, todo lo que tiene que ver con panadería para que tenga un crecimiento. Ellas producen CO2 y generan lo que llamamos una fermentación para producir cualquiera de las cosas. También la levadura se utiliza en la industria, así a propósito, para generar, por ejemplo, bebidas alcohólicas como la cerveza, o incluso en otras bebidas pues que no son tan populares, pero que también se pueden utilizar, digamos, como la levadura para generar la fermentación, el sabor y digamos como la presencia de CO2, que es el que le da como esa parte gaseosa a las bebidas fermentadas. También se utiliza, por ejemplo, para el pan de pizza y para el pan normal, este tipo de productos. Entonces, miren lo importante que es saber que existen mohos y levaduras que dañan los alimentos, pero también existen levaduras que son usadas a nivel industrial para mejorar, digamos, la característica o la calidad de los productos en la forma industrial como tal. Tenemos pues la clasificación de las setas que les decía ahorita, que es la típica de los champiñones, pero también hoy por hoy manejamos a consumo humano otras clasificaciones como la ganoderma, como la grifola, como la orellana y entre otras, digamos, setas o champiñones o hongos comestibles que pues van ampliando como la gama de consumo como tal. Todos los alimentos tienen una carga microbiana natural que por malos hábitos de almacenamiento
o por malos hábitos de producción pueden generar la proliferación de esos microorganismos de una forma negativa o positiva, dependiendo las condiciones que se le den y las funciones que yo quiero que aplique, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros productos tienen a propósito microorganismos para producción? Entonces, los quesos, por ejemplo, tienen bacterias específicas para generarle unos sabores y coloraciones, o también mezcla de bacterias y hongos para los quesos, por ejemplo, franceses, que son azulejos, que tienen presencia, que son más duros, algunos que son amarillos, y dependiendo de la característica, pues le aplican y controlan con temperaturas y controles específicos los microorganismos que les aplican. Es importante también, por ejemplo, saber que tenemos, digamos, diferentes productos que se hacen a partir de microorganismos. Entonces, las bebidas como los aguardientes, como los yogures, como los kumis, como, a ver, ¿qué más pudiera? Las medicamentos, ¿cierto? Las penicilinas, las vacunas, todos ellos son originados a partir de uso de microorganismos controlados. No es que yo puse un microorganismo encerrado en agua y le eché azúcar y ahí me produjo aguardiente, no, sino que después de un control específico, unos procedimientos de requisitos, digamos, de revisión microbiológica, de sacar muestras y observar en el laboratorio, de temperaturas, de cantidad de azúcar, porque asimismo es que se hace un control para que, por ejemplo, en los licores no se convierta en ácido acético o no se convierta en metanol en vez de etanol, ¿cierto? Entonces, hay unos controles específicos que se deben manejar. Entonces, es importante que al día de hoy, si no lo tenían claro, quede súper claro que los alimentos pueden ser, digamos, trabajados con microorganismos a propósito para un modo beneficioso, o pueden ser abordados por microorganismos de manera natural y generar por malas condiciones unas deficiencias y unos problemas específicos en ellos. Entonces, ahí como para ir finalizando esa parte de los tipos de microorganismos, antes de entrar en otra etapa de trabajo que vamos a mirar, vamos a socializar un poquito un par de artículos que revisé que me parecen súper llamativos para tener en cuenta esa clasificación. Por ejemplo, por aquí hablaban, y les voy a compartir, ya no se los voy a poner a leer a cada uno, sino unos artículos específicos que hablan sobre la levadura utilizado en el proceso de la cerveza, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nos decía que esta es una revista internacional, dice levadura de cerveza, para qué sirve, propiedades y cómo consumirla. Entonces, es importante que en este caso la levadura y el microorganismo sepan que lo estamos utilizando o se está utilizando de forma intencional y controlada para mejorar un producto industrial. En este caso nos habla que la levadura de cerveza es un tipo de levadura que sirve para fortalecer el sistema inmunológico, que regula el azúcar en la sangre y que favorece el aumento de la masa muscular. En algunas personas, ahí hago la salvedad, genera pérdida de peso, y esto se debe a que la levadura es utilizada como ingrediente en otros tipos de productos como para preparar pan y cerveza, y es proveniente de un microorganismo específico llamado Saccharomyces cerevisiae. Ese, ese es el nombre técnico de la bacteria, así como en el yogur, perdón, de la levadura, así como en los yogures, por ejemplo, es Lactobacillus o Streptococcus, son los nombres técnicos de las bacterias. En este caso, la levadura que se utiliza para hacer la cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae. Yo creo que del apellido del microorganismo es que se derivó el nombre de cerveza. Viene como muy parecido ahí, cerevisiae con cerveza. Se caracteriza esa levadura controlada porque contiene vitaminas, porque tiene carga buena de ácido fólico y vitamina B3, entre otros digamos, micronutrientes que pueden favorecer, digamos, como la ingesta de las personas. Es considerado un probiótico. Ustedes saben que los probióticos son, digamos, como productos que se
consumen para mejorar la biota intestinal, es decir, el metabolismo, para que ayude incluso a tener más fácil, hay personas que tienen dificultades de estreñimiento y un probiótico ayuda a que ese proceso sea mucho más natural y fácil. Entonces, en ese caso, se maneja o se considera que la levadura utilizada en la cerveza puede tener esa capacidad. Ahí pues se lo mencioné y lo están escribiendo de la parte de la flora intestinal, es lo que les acabo de explicar. Y habitualmente nos enseñan que la levadura se puede conseguir, como lo mencioné ahorita, en levadura fresca, como trozos así parecidos a la mantequilla. Tiene un olor muy fuerte, es particular, tiene un olor fuerte bastante. Se asemeja al olor fermentado de una sustancia, como cuando abrimos una chicha que está súper fermentada, a eso más o menos huele, la fermentación es bastante alta. Y habitualmente se activa con agüita tibia, no con agua fría ni caliente. Si se le echa agua caliente, la matamos. Y si se echa agua fría, ya no se activa. Y también se le adicionan azúcar para que ella de alguna manera se alimente del azúcar y pueda producir la fermentación. Eso pasa para el pan y para la cerveza. Y tenemos otra presentación que es así en polvito, parece similar, y perdone la comparación, al comején. Son bolitas así parecidas al comején. Ahí está la levadura seca. También se debe activar antes de usar con agüita tibia y con azúcar es la recomendación. Regula funcionamiento intestinal, por ejemplo. Posee fibras, principalmente betaglucanos, que son los compuestos que el cuerpo requiere y recibe agradablemente. Se considera probiótico, mejora la digestión, ayuda al intestino irritable, a la colitis, a la intolerancia a la lactosa. Entonces, por eso es que muchas personas dicen que tomar la cervecita los mantiene de alguna manera saludables, porque de verdad, así como a algunas personas los puede subir de peso, a otras les mantiene una regulación de su sistema y todo depende de su organismo. Le regula niveles de azúcar, es poco común, pero realmente lo he visto, he conocido personas que han tenido, digamos, un estadio, una etapa de diabetes muy chiquitica, bajita, y con el consumo regular de cerveza, no exagerado diario, sino 1 o 2 cervezas diario, ha hecho que los niveles de azúcar de su sangre hayan bajado y de alguna manera su nivel de diabetes baje. Obviamente eso no es un común denominador, no es decir que todos los que tengan diabetes toman cerveza, de hecho a algunos les hace daño porque su cuerpo lo recibe como más azúcar, pero en otras personas les ayuda a regular los niveles de azúcar. Mira, por ejemplo, aquí lo mencionan que controla niveles de azúcar, pero es mejor que siempre lo consulten con sus médicos, pues para que no parezca que la ingeniera aquí está diciendo algo y que lo voy a hacer y de pronto le haga pues daño a una persona específica. Recordemos que los cuerpos son distintos y sus organismos pueden actuar de diferente manera, pero existen personas a las cuales les ayuda. Fortalece el sistema inmune, por ejemplo, ayuda a disminuir el colesterol. Entonces hay muchas bebidas, no solo la cerveza como tal, sino cualquier bebida fermentada que haya sido hecha a partir de levadura, que puede ayudar a muchas personas a, digamos, a contrarrestar algunos achaques médicos a través de la absorción que puede tener su cuerpo de dicha levadura. Otras personas, por ejemplo, lo usan como forma de aumento de masa muscular, lo toman o lo consumen después de actividades físicas y les ayuda a tener de alguna manera como un aporte nutricional a la parte muscular de sus, digamos, sus ejercicios como tal. Es como un coadyuvante de alguna manera. Como les mencioné ahorita, favorece la pérdida de peso, ayuda a mejorar en algunas personas la piel, el cabello y las uñas. Recuerden que este tipo de documentos que se está socializando aquí son estudios que tienen de alguna manera soporte en casos de estudios de personas y que esas son como las respuestas o los resultados de esas investigaciones. Incluso se ha dicho que bebidas hechas a partir de levaduras pueden combatir el cansancio, generando de alguna manera tranquilizante o relajación al cuerpo después de un cansancio más bien físico o ya sea mental. La levadura de la cerveza, pues en términos generales tiene diferentes rangos de mejoras
Y la pregunta es de si engorda, y como les mencioné ahorita, hay personas que sí, porque su cuerpo y su organismo trabaja de diferente manera y porque de alguna manera todo lo que se ha hecho en el proceso de la cerveza es producir también carbohidratos y grasas. Y recuerden que los carbohidratos y las grasas son los que generan, digamos, ganancia de exceso de energía en nuestro cuerpo, que si no ejecutamos con ejercicio, pues se almacena y termina generándonos un alza en el peso. Aquí pues una pequeña síntesis de lo que puede contener 100 gramos de levadura de cerveza, desde energía, que es una gran cantidad de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, fibras y una serie de vitaminas en pequeñas cantidades, pero que aportan de alguna manera. Tiene calcio, cromo, potasio, magnesio y zinc. Recuerden que todo esto que menciona aquí el cuadro nutricional son los componentes que habitualmente hay que proclamar en una tabla nutricional de un producto. Hay personas que consumen de hecho la levadura directamente en polvo como para reconstituir en consumo de casa, en bebidas diferentes, así como las proteínas, en pastillas, en cápsulas, bueno, en diferentes formas. Contraindicaciones hay muchas. Por eso lo importante es saber todos los conceptos, saber todas las posibilidades que puedan presentarse desde el punto de vista de la salud, pero consultar al médico siempre antes de tomar decisiones de consumo. Que quede claro que no van a ir a consumir esos alimentos y decir es que la ingeniera de la capacitación nos dijo que tomar cerveza me iba a bajar de peso. No, todo depende del organismo de la persona y de la capacidad de absorción de su cuerpo. Ese, por ejemplo, es una forma clásica de demostrar o de contarles a ustedes diferentes características o beneficios que pueden encontrarse en alimentos o en microorganismos de control o microorganismos controlados como son las levaduras. Ahora, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de bacterias. ¿Qué bacterias, por ejemplo, o qué uso pueden tener las bacterias cuando no son, por ejemplo, invasiones a alimentos que hagan que el alimento se dañe? Entonces, a modo de aprendizaje, las bacterias son utilizadas por entidades, por empresas, por diferentes procesamientos donde encontramos que aquí, por ejemplo, les voy a mencionar el control de aguas residuales. Resulta que las aguas residuales son todas esas aguas que, por ejemplo, sacamos nosotros de la trampa de grasa o que son los residuos que se producen en las empresas cuando hacen producción masiva de carnes o de cualquier producto y las aguas son bastante contaminantes en grasa, en suciedad, en diferentes tipos de cosas. Entonces, en diferentes espacios del país y del mundo se hacen mejoras para limpiar esas aguas antes de que lleguen a, digamos, a puntos como ríos, riachuelos, quebradas, y evitando que tengan una contaminación mayor sobre, por ejemplo, otras especies, ¿cierto? Entonces, en Colombia específicamente se trabajan con microorganismos para remover la carga microbiana en esas aguas. Y la forma de hacerlo es con bacterias. Les aplican a unos tanques, por ejemplo, donde se almacenan esas aguas residuales, una serie de bacterias que se comen toda la parte microbiana, toda la suciedad, todos los contaminantes, todas las grasas, y produce algo que se llama biomasa. Esa biomasa es como una lamita que después se le saca esas aguas, se filtra y puede ser utilizado como compostaje, puede ser utilizado para hacer otro tipo de productos. Lo importante es que esas aguas que venían sucias de empresas grandes, si se les hace todo este adecuado procesamiento, cuando lleguen a ríos no van a llegar tan contaminados como venían de la empresa. Y toda esa cantidad de carga microbiana se rebaja por el uso de bacterias como tal. Entonces, este artículo nos relaciona bacterias glotonas, es decir, bacterias que se comen todo lo que hay en esas aguas residuales. Y en ese mismo caso también encontramos microalgas que habitualmente hacen lo mismo, se les aplican esas microalgas a esas aguas y ellas rebajan la cantidad de microorganismos dañinos que pueden tener las aguas,
de tal manera que cuando lleguen a los ríos, riachuelos o pastales o donde se desembocan las aguas sucias de las empresas, pues tengan una carga microbiana mucho más baja. Entonces, esta es una forma de mostrarles. Estos artículos quedaron colgados, están puestos ahí en el tablón del ejercicio que nosotros estamos haciendo de la capacitación, por si las quieren descargar, si lo quieren chismosear, quieren aprender un poquito sobre los diferentes productos que se pueden hacer a partir de microorganismos específicos, ¿cierto? Entonces también hay uno que no voy a relacionar aquí, pero está allá, y es la historia de cómo crearon la penicilina a partir del uso de microorganismos. ¿Listo? Esto desde el punto de vista que queríamos mostrarles y dejar claro que los microorganismos no siempre son dañinos, que los microorganismos pueden ser positivos, pueden ser buenos y pueden tener un efecto favorable sobre la industria y sobre las personas. Entonces, ya a continuación, para nuestro último tramo de la sesión, vamos a hablar sobre el plan de saneamiento. El plan de saneamiento como tal es un programa, o más bien el plan de saneamiento cumple 4 programas. Esos 4 programas le llamamos plan de saneamiento básico, y esos 4 programas son los que revisa Secretaría de Salud, Sanidad o cualquier entidad que verifica todos los protocolos de las empresas cada que hace visita. Entonces, por ejemplo, yo cuando hago mi trabajo como auditora, lo primero que pido en documentación es todo lo que les voy a mencionar en este tramo de la sesión. Muéstrame el programa de aguas, muéstrame el programa de residuos, cómo manejan ustedes los residuos, muéstrame por favor el programa de control de plagas. Por favor, me entrega el programa de limpieza y desinfección. Me cuenta, por ejemplo, cómo se hace la limpieza de la campana de extracción, eh, o la campana pues de encima de la parrilla. O cuénteme cómo es la limpieza semanal o mensual o cada 3 días de la trampa de grasa. ¿Qué hacen? ¿Cómo es el protocolo? Y todo eso habitualmente está establecido en el plan de saneamiento. Eso lo hago yo como auditora, y seguramente el auditor de Secretaría de Salud también lo hace cuando llega, pero además de eso revisan unos formatos que ahorita vamos a relacionar, por ejemplo, los que se manejan aquí en la capacitación, pero que seguramente ustedes también hacen constantemente y todos los días hacen un llenado diligenciado de formatos, ¿sí? Vamos a aprender, por ejemplo, qué tipo de documento siempre debe reposar en punto. Es importante que ustedes sepan toda esa información, porque si algún día están ustedes solos en punto y el administrador salió, o cualquier persona que está capacitado para mostrar la documentación salió y llega a sanidad, usted debe mostrar la documentación que le están pidiendo, porque la Secretaría de Salud o Sanidad no va a decir, ay, ¿cómo así? ¿No está la administradora? Bueno, entonces vengo otro día. No, ellos siempre tienen una programación y van y tienen que ejecutarlo. Recuerden que ahorita yo les decía que usted tiene que darle ingreso a esa persona en cualquier momento que llegue. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es viernes en la noche, no importa si es a primera hora del día. Siempre debe darle ingreso y entregarle toda la documentación que está pidiendo. Entonces, ¿qué es el plan de saneamiento? Pues es la aplicación sistemática de medidas preventivas para mejorar y preservar condiciones sanitarias, que busca controlar prácticas de las personas desde el punto de vista de higiene para minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos mediante uso de diferentes estrategias, que puedan, digamos, como dar pie a todos los procedimientos que ustedes hacen y que pueden llegar a evitar la contaminación de alimentos. ¿Eso en castellano qué quiere decir? Que es un programa, un documento que nos da el paso a paso de cómo debe hacerse una limpieza, una desinfección a los equipos, a los espacios, paredes, pisos, mesones, utensilios, a sus manos, a su ropa, y también, por ejemplo, nos indica todo lo que tiene que ver con residuos, como la clasificación, de qué colores, bolsas, salidas, formatos, cómo debe ser, por ejemplo, la revisión preventiva de la presencia de plagas, y cómo debe ser el agua que usted utiliza. Entonces, para ello,
el plan de saneamiento básico debe estar al alcance de todo el personal. No es que llegamos y preguntamos por el plan de saneamiento y sí, está ya en el computador del administrador o el administrador lo tiene bajo llave y yo no sé ni qué dice ni dónde está. Lo principal es que ustedes como operarios tengan conocimiento de cada una de las cosas que hay allí y que sepan y puedan hacerlo en cualquier momento. Que si tienen una duda sobre un protocolo de lavado, que si tienen una duda sobre la revisión de un espacio para ver presencia de plagas, o si no saben cuál es la distribución correcta de un residuo, pues vayan y revisen su documento, el plan de saneamiento básico, y aclaren esa duda. Por eso vuelvo y repito, es importante que ustedes sepan dónde está la documentación y qué dice la documentación para que en el momento que llegue una visita programada de una entidad que tiene el permiso directo para ingresar, usted pueda dar fe de que el proceso se está haciendo correctamente. ¿Listo? ¿Cuáles son esas entidades que pueden entrar? Ahorita lo mencionamos y Edison nos mencionó varias. Son la Secretaría de Salud o quienes llaman Sanidad, que es una dependencia de la Secretaría de Salud, la Procuraduría o Personería en cualquier ente de control como el INVIMA, por ejemplo. El INVIMA se enfoca mucho, mucho más en fábricas, es decir, en fábricas cerradas donde producen o las plantas que habitualmente los puntos o establecimientos de comercio muchas veces tienen una planta propia que prepara todo y los envía cada determinados días a los diferentes establecimientos. Entonces, esas plantas habitualmente son visitadas por el INVIMA. Y los locales y establecimientos en centros de comercio o en la calle, o en vías pues normales de la calle, casi siempre son visitados por Secretaría de Salud o Sanidad. Es muy poco común que la Procuraduría o Personería vaya, pero si van y se presentan y se identifican con su carnet, usted no puede negarles el ingreso. Importante que siempre tengan la documentación que afirmen que son ellos, ¿cierto? Para que no le den entrada a cualquier persona. Mencionaba entonces que los programas del plan de saneamiento básico incluye limpieza y desinfección, control o prevención de plagas, todo lo que tiene que ver con residuos líquidos o sólidos, la clasificación y, digamos, la forma correcta de entrega o salida de los residuos y el abastecimiento de agua. Entonces empecemos por el programa de limpieza y desinfección. Aquí pues estamos volviendo a remencionarlo. El programa de limpieza y desinfección tiene como objetivo explicar cómo se debe hacer la limpieza en todos los espacios de la planta, del local, de la burbuja o de cualquier lugar que se procese o expenda alimentos. Entonces, nos va a especificar tanto qué productos podemos usar, cuánta dosificación podemos hacer, en qué momento, digamos, aplicarlos, cuánto tiempo debemos dejarlo aplicado y cómo debemos removerlo. Entonces, eso siempre va a estar personalizado para cualquier punto. Yo puedo tener una planta principal de hamburger, pero puedo tener diferentes puntos de hamburger. Uno en la, por ejemplo, no sé aquí qué sector puede ser. Supongamos, pongamos un punto de un centro comercial cualquiera que está dentro de unas instalaciones específicas, cerradas, que puede tener mesones, sillas para atención al público, o puede haber, por ejemplo, una casa específica en una dirección, no sé, digamos en Usaquén, que haya una dirección de una casa en un barrio que de alguna manera tiene unas características, sus techos, etcétera. Entonces, debe ser diferente el plan de saneamiento del centro comercial al programa del plan de saneamiento o de limpieza y desinfección en Usaquén, porque las características de los espacios pueden ser distintos. Puede que los techos del uno sea con tejas, puede que el otro no tenga ni techo, puede que sea el techo del centro comercial, puede que sea un techo de fácil limpieza, entonces tiene que adaptarse a las condiciones físicas y locativas del lugar. Debe especificarse, por ejemplo, cómo haces el lavado de una máquina. En alguna ocasión, hace varios años, me pasó que en una empresa importante de Colombia tenían una máquina de helados, pues muy especial en ese momento, en su punto de venta, y tenían unos operarios relativamente nuevos y un día tenían que hacer la limpieza de la máquina de helados y el operario se fue a hacer la limpieza de la máquina de helados normal.
sin revisar cuál era el protocolo operacional estandarizado que se llama POES para la correcta limpieza de la máquina. No le preguntó a nadie, se fue a limpiar. Adicionó agua a la máquina y comenzó a lavar como uno lava una licuadora cualquiera y resultó que no se le podía adicionar agua y dañó la máquina. Por lo tanto, ahí hay pues unos problemas que se abordan y la enseñanza de este ejercicio es que todo protocolo, o más bien que todo lugar, espacio, equipo, utensilio de un establecimiento debe tener un protocolo correcto y estandarizado de limpieza. Y que toda persona cuando llegue a su punto nuevo debería darle la leidita a ese documento para darse cuenta cuál es la forma correcta de hacer una limpieza y desinfección, o en el peor de los casos preguntarle al administrador que debe conocer ese programa de memoria y poderlo ejecutar fácilmente. ¿Listo? Habitualmente la limpieza y desinfección se clasifica en dos cosas específicas: limpiar y desinfectar. ¿Quién de los que está aquí escuchándome hablar y hablar y hablar hoy tan teóricamente me puede contar qué es limpiar? ¿A qué le llamamos limpiar? Quitar la suciedad visible. Es correcto, es quitar toda la suciedad visible que puede haber en un espacio. Entonces yo puedo limpiar al día muchas veces, pero no necesariamente, y por experiencia sé que se desinfectan las mismas veces que hago limpieza. Casi siempre yo limpio en el proceso y en el momento del boleo, del movimiento, limpio constantemente, pero no desinfecto, porque resulta que la desinfección requiere aplicar un producto, dejarlo actuar por un tiempo determinado y después remover el producto de nuevo. Aunque algo la salvedad y la claridad que hay desinfectantes que se pueden aplicar directamente a los productos y no requieren lavado, pero tienen una característica principal y es que son orgánicos y por ende son supremamente costosos. Ejemplo, una dilución de desinfectante normal como el Timsen, como el, digamos, el vinagre diluido o el cloro diluido, pues puede costar a lo sumo 2 litros de cada una de esas sustancias, puede costar 5.000 pesos. Pero un orgánico que viene ya listo para atomizar sobre las frutas, por ejemplo, y no lavarlas, o para atomizar sobre una superficie y no lavarla, puede costar 250 mililitros, 80.000 pesos. Entonces, la cantidad, el precio costo-beneficio, pues es muy alto. Entonces, la mayoría de entidades no lo manejan, pero existen, es importante. ¿Qué es la desinfección? Eliminar toda la suciedad que yo no puedo ver a simple vista, o lo que llamamos en términos comunes la basura invisible. Si yo veo un piso sucio, yo limpio y después aplico un desinfectante para remover lo que no veo. Entonces es súper importante que tengamos claros esos dos conceptos. De hecho, en la prueba va a estar la especificación para la pregunta, entonces quiero que les quede súper claro. Limpiar es remover todo lo visible y desinfectar es remover lo que no puedo ver, pero que pues requiere, digamos, un proceso como tal. Y la mezcla de esas dos actividades, limpiar y desinfectar, lo llamamos higienización. Entonces, cuando tienen visitas de secretaría, auditorías internas, externas, de cualquier ente y les colocan, se requiere mejorar problemas, procesos de higienización, es que necesitamos mejorar protocolos de limpiar y desinfectar. Según la normatividad, por ejemplo, y yo les mencionaba ayer, cada que yo hago un producto, y voy a hacer otro de otro índole, por ejemplo un jugo de mora y luego uno de mango, en teoría yo debo lavar y desinfectar, pero como el tiempo no me da, hay varias estrategias: que la empresa tenga 2 o 3 equipos, o que durante el proceso se acostumbren a hacerse unas limpiezas mucho mejor y la desinfección cada un determinado tiempo. Los métodos de higienización habitualmente son por cepillado, por aspersión, por inmersión o directa. Cepillado es la típica que hacemos en nuestra casa, estregar mecánicamente con esponjas, con cepillos, con esos cepillos que son de alambres, que se me olvida el nombre, grata creo que se llama, y es una forma de eliminar suciedad. Hay otra que es aspersión para las paredes, que es de una forma
que sale como en lluviecita o tipo polvo por lo menuditica de la partícula, y ese se utiliza mucho para paredes, pisos, ambientes y en oficinas, por ejemplo, dentro de una empresa, que las oficinas también tienen contacto muy constante con los ingenieros, con el gerente, con parte del operario, entonces necesitan también aplicarse desinfectantes y se hacen por aspersión. Por inmersión ya es como cuando cogemos esos tanques grandes y aplicamos ya sea detergentes o desinfectantes y sumergimos los menajes, utensilios, equipos, lo que sea, en un tiempo determinado y luego lo sacamos y lo lavamos de otra manera. La inmersión es ese contacto directo. Y ya directamente pues es cuando aplicamos procesos específicamente a superficies o altas o áreas con altas cargas microbianas, como por ejemplo los inodoros, ¿cierto? Los baños, inodoros, las trampas de grasa, que se hace directamente ya con el producto para aplicarlo y hacer, digamos, como una remoción más específica sin tener diluciones tan altas. Entonces, en el plan de saneamiento, en el programa de limpieza, habitualmente hay una dosificación. Ahorita vamos a ver si la alcanzamos a ver, unos formatos. Aquí es a modo de ejemplo y yo estoy segura que ustedes en sus puntos van a encontrar que está esas dosificaciones o como Edison lo mencionó ayer, los frascos de los productos vienen ya con una recomendación de dosificación. Para la limpieza, pues tenemos la limpieza tradicional, en remoción de suciedad, de grasas, restos de comidas, polvo, y pues eso se hacen a veces en los puntos como los que ustedes trabajan, pues con escoba, con trapero, con mopa, dependiendo, digamos, como el movimiento de la suciedad, pero también en planta se hace directamente con agua para que se escurra solo sobre espacios. Incluso hay restaurantes en centros comerciales que cuentan con ese desnivel técnico que pide la normatividad para que laven todas las paredes y el agua se desagua alrededor de una pendiente muy pequeñita que puede tener en la mitad y que el agua se va pues por unos rejillas. La limpieza simplemente es aplicar el producto, dejarlo actuar, remover todas las partículas, enjuagar. Y enjuagar es eliminar el jabón con la suciedad, con abundante agua y casi siempre está especificado en cada uno de los equipos el tiempo, el uso y la forma de enjuagar. Hay algunos equipos como planchas, por ejemplo, que no se puede tirar agua así abundante, sino que toca hacer diferentes remociones con trapos y cada que removemos con el trapo, lavar el trapo súper bien y volver a limpiar hasta asegurarnos que la plancha esté sin el jabón o sin la sustancia aplicada. Diferentes métodos de limpieza, eso pues ya los conocemos nosotros como tal. Incluso hay unos que son a vapor, hay unos que son por polvo, hay otros que son, hay unos aparatos que se llaman pulverizadores, hay otros que se llaman nebulizadores y todo eso depende, digamos, como las características y economía de la empresa, ¿cierto? Lo que quieran invertir. Se utilizan, por ejemplo, sustancias que faciliten la remoción de la suciedad, casi siempre hay detergentes biodegradables y casi siempre, dependiendo del equipo, hay diferentes tipos de productos, unos que son alcalinos, otros más ácidos, hay unos que pueden hacer que el producto o la mesa o la estufa o la campana se oxiden, entonces hay que tener mucho cuidado en la elección del producto, en el tiempo de exposición del producto y todo eso lo tiene que analizar el ingeniero antes de hacer el programa. O si ya lo tienen, que estoy segura que ya lo tienen, porque en algunos puntos de hamburger he visto, digamos, el programa ya especificado. Entonces, seguramente lo que deben hacer ustedes es de vez en cuando pegarle una revisadita a ver si están haciendo el protocolo de acuerdo al programa. Porque a veces las visitas de secretaría, yo ya se los he mencionado, llegan y dicen, tienen toda la documentación, pero no se evidencian todos los protocolos del saneamiento en la instalación. Entonces no se evidencia que los muchachos hagan los trabajos que dice el documento. Entonces por eso es bueno saber. ¿Listo? La técnica de arrastre es la que les decía ahorita que menciona cuando uno, por ejemplo, con un trapo arrastra la suciedad de las planchas, por ejemplo. O está la del... bueno, esa sí no es muy utilizada, que es la técnica del 8, iniciar con el trapero en la parte opuesta de la salida y llegar hasta la parte de servicio haciendo movimientos circulares para movilizar, digamos, la suciedad de un lado a otro. Y está mucho
más implementada la que es por arrastre de agua, ¿listo? La que es tirando el agua y que el agua saca toda la suciedad de las partes difíciles y ya uno en el centro puede hacer la remoción directa. Este es un ejemplo de un POES, que es un procedimiento operacional estandarizado, donde nos dice, por ejemplo, cómo debe ser la limpieza del piso, la frecuencia en la que se debe hacer, qué implementos debo tener a la mano para hacer esa limpieza, cómo es la guía. Entonces casi siempre dice humedezca el piso para realizar un barrido. Después prepare la solución de detergente que se va a usar, conforme a o sea, especificando. Se debe esparcir la solución del detergente en las cosas, o sea, un paso a paso para que si vean, por ejemplo, hoy llega un empleado nuevo, revise esta guía y pueda hacer el ejercicio tal cual y está en el programa de limpieza y desinfección. Por eso, si ustedes tienen dudas de algún protocolo, entonces, si alguien no se lo sabe decir bien, pregúntele al administrador si le puede facilitar la guía que está en el programa de saneamiento y ahí ya ustedes se curan en salud de que hicieron una limpieza adecuada como corresponde en el documento. Luego le dicen, por ejemplo, dejar la solución detergente aplicada por un tiempo, después dice enjuagar, después dice observar si el lugar sí quedó limpio, si no, entonces tiene que volver a repetir las acciones, si no, si sí, entonces continúe con el siguiente paso. Y así, por ejemplo, en esta presentación ustedes encontrarán varios lugares generales que uno puede encontrar en un establecimiento con un paso a paso de limpieza. Cómo se debe hacer entonces la desinfección del piso. Como por ejemplo un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos se debe hacer la limpieza. Es decir, si tenemos un espacio donde podemos tener las canecas de residuos, cada cuánto se limpia, qué implementos utilizo, qué productos requiero y cuál es el paso a paso o la guía para poder hacer la limpieza. Casi siempre esa documentación uno la tiene que llenar en formaticos y hay un responsable de revisar que eso se está haciendo, sea el jefe de uno, el administrador, si la empresa cuenta con ingenieros, si tienen auditor externo, todos ellos tienen que verificar los protocolos. Y casi siempre vas a encontrar el protocolo de limpieza y el protocolo de desinfección como tal. Asimismo encontramos, por ejemplo, baños. La mayoría de los puntos de ustedes son como en centros comerciales, si no estoy mal, donde no cuentan con baños, pero si contaran con baños en alguno de los puntos, ese programa de ese punto debe tener la especificidad de cómo hacer la limpieza y la desinfección en esos baños y cuáles son los tipos, digamos, como de recipientes que debe tener disponibles dependiendo el lugar, ¿cierto? Entonces, para una cocina y un restaurante siempre es blanco, verde y negro, pero si ya tenemos unos baños a disposición del público, pues ya tenemos que tener otro tipo de recipientes para facilitar, digamos, como la clasificación de residuos. Este, por ejemplo, es un cuadro de dosificación de hipoclorito de límpido tradicional para diferentes tipos de productos. Para frutas, por ejemplo, en 1 litro de agua, utilizar 1 mililitro de cloro al 5,25%, dejar actuar esa mezcla por 5 minutos, puede ser para meter las frutas por inmersión. Entonces ahí nos dicen, no vaya a echarle alcohol, no le vaya a echar así cloro con agua a las frutas, sino que meta las frutas allá, o las verduras, o la lechuga, o el tomate por 5 minutos, y luego lo saca y pues se hace el protocolo de lavado, ¿cierto? O por ejemplo, si ya son frutas blandas, con cáscaras blandas, por ejemplo, como fresas, como uvas, como arándanos, y ahí se especifica, entonces ya no la meta 5 minutos, métalo solo 3 minutos. Si son, por ejemplo, bolsas con pulpas de frutas o enlatados que voy a utilizar, prepare la solución a estas condiciones y métala solo 2 minutos y luego lo saca, los lava y ahí sí las puede abrir. O si son empaques de lácteos, ahí está la especificación. O si son embutidos, ahí está la especificación. Y no es, por ejemplo, en lácteos y en embutidos inmersión, sino aspersión. Entonces, medio le echo por encimita, juego y lavo. Si son equipos utensilios, entonces dejarlo entre 8 y 10 minutos. Puede ser por inmersión o por aspersión. ¿Ven? Hay un sinnúmero de especificaciones. Aquí obviamente hay de todo, ¿cierto? Hay paredes, techos, pisos, puntos ecológicos, superficies, de todo. Pero en el que ustedes tienen de su empresa está especificado para los productos que manejan en su empresa. O sea, no va a haber un protocolo de desinfección de inmersión del pan, por ejemplo. No, no se puede, ¿cierto? Entonces, habrán cosas que sí se pueden utilizar, como por ejemplo las lechugas, como por ejemplo las superficies, los equipos,
los tomates, en todo ese tipo de cosas, o las bolsas que yo saco con las salsas que vienen, digamos, para almacenar, cómo debo desinfectarlas, si por aspersión, luego pasar un trapo, habrán cada una de las cosas que ustedes utilicen con una especificación. Por eso repito, es un programa que es adaptado a la necesidad de la empresa o la institución. ¿Listo? También está para los espacios, por ejemplo, por aquí se mencionan para juguetes, para colchonetas, son pues, ejemplos de diferentes tipos de dosificaciones que se pueden utilizar de algunos productos para diferentes áreas. En la desinfección hay que tener algunos cuidados, como la limpieza de superficies. Antes de, yo no puedo hacer una limpieza y desinfección al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo coger un tarro con agua, echarle jabón y límpido y decir que ya estoy lavando y desinfectando a la vez. Eso no es correcto. Primero tengo que limpiar y después de estar bien limpio desinfecto. Porque la desinfección debe tener, digamos, el espacio limpio de suciedad visible antes de hacer la desinfección de espacios visibles. Debe tener, como lo mencionamos ayer, la dosis indicada. No podemos ponerle más porque es que el baño está muy sucio, le va a echar más límpido puro. No, para eso está especificado. O menos para espacios o superficies de equipos. Eso ahí sí que menos, pueden quedar trazas. No puedo desinfectar con dos sustancias distintas, por ejemplo, que cloro y vinagre. Puede ser explosivo, puede ser dañino, puede generar reacciones, puede quemar a las personas, puede generarse olores diferentes que pueden afectar. Yo no puedo almacenar los productos desinfectantes por más de 6 meses. La idea es que hagamos un control para que los productos estén en una rotación continua y que no tenga una cantidad impresionante almacenados en puntos, sino que se muevan constantemente. Que, por ejemplo, este es un formatico, ustedes deben tener un formato especial, este es un formato general de la, digamos como de todo lo que es la limpieza o la desinfección de diferentes áreas, entonces le dicen, o de cosas, por ejemplo, dice área, alimento, espacio o elemento, y aquí relacionamos, por ejemplo, equipos, utensilios, bolsas de leche, frutas y verduras. Entonces, el día lunes, por ejemplo, ¿qué cantidad de agua va a preparar? ¿1 litro, medio litro? ¿Qué va a preparar? Entonces se consigna el dato. ¿Y qué cantidad de desinfectante le aplicó? Consignar el dato, porque hay muchos puntos en los que tienen que preparar diario la cantidad de desinfectante y hay otros puntos donde les llega ya preparado directamente. Entonces eso depende, y el diseño del formato depende del tipo de empresa y depende del tipo de protocolo que esté establecido. En todos los formatos siempre va a haber unas líneas de observación que se encuentran aquí abajo para poner cualquier cosa que haya pasado, un derrame, se mezclaron, se evidenció, por ejemplo, que una fruta, no sé, tuvo contacto directo, cualquier accidente que puedan tener en el día, la idea es siempre ponerlo en observaciones. Y siempre lo debe hacer una persona, firmar y luego que sea verificado por otros mandos, por el jefe de área o por el supervisor del área como tal. Aquí, por ejemplo, vemos algo que hay que hacer también diario y se verifica la documentación de los puntos que uno visita. Es, por ejemplo, que hayan o que hagan la limpieza y la desinfección correspondiente a diferentes tipos y espacios del lugar todos los días. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué lugares se van a inspeccionar para la limpieza? Entonces decimos que pisos, paredes, techos, ventana, tenemos una lista de cosas que vuelvo y repito, varía dependiendo el espacio, el lugar que se estén inspeccionando y donde quede, por ejemplo, ubicado el establecimiento. La idea no es ponerla a todos lunes, sí, chulito a todos. La idea es poner con conciencia si ese día hicieron limpieza de techos, si hicieron limpieza de mesones, si lavaron estufa o si no, porque si no lo hicieron, pues no lo marquen. La idea no es que se llenen formatos como si fueran planillas pues, de escuela, sino que se haga conciencia. Habitualmente está diseñado para las 4 o 5 semanas del mes y está clasificado de lunes a domingo porque sabemos pues, que los puntos de establecimientos funcionan diariamente.
La idea es poner todos los equipos, todos los espacios, si tenemos lámparas, si tenemos decoración de espacios, ventanales, vitrinas de lado, lo que sea, y tenemos especificar qué día sí y qué día no se hace la limpieza. Ese básicamente es todo lo que tiene que ver con el programa de limpieza y desinfección. Es uno de los formatos o de los programas más exigentes para los operarios porque hay unos protocolos, porque hay unos formatos que diligenciar, porque tienen que conocer dosificaciones, porque tienen que hacer preparaciones, porque se evidencia visualmente cuando entra a un lugar, ¿sí? Es el programa para mí, de modo personal, que más compromiso requiere el manipulador porque tiene que dedicarle mucho tiempo a diligenciar, hacer, preparar y ejecutar. El siguiente programa es el de control de plagas, que habitualmente se contrata a una entidad externa, Rentoquil o diferentes empresas, esa es como la más común aquí en Bogotá, pero hay muchas, la verdad es que conozco poco, que tienen el servicio de ir a hacerles como un diagnóstico sanitario desde el punto de vista de plagas, les hace un mapa, les organiza qué requerimientos creen ellos que deben tener para el control de plagas, si son un foco fácil de roedores o de cucarachas o de mosca o de palomas, por ejemplo, ¿cierto? Y verifican a partir de ese diagnóstico qué productos van a aplicar, en qué métodos y les dejan toda esa documentación. Les tienen que dejar fichas técnicas del producto que utilizan, un plano y la ubicación de todos y cada uno de los aspectos que van a revisar y ustedes por medio del programa deben tener un formatico donde van a revisar diariamente o cada 8 días o cada 3 días, dependiendo de la empresa, la presencia de pronto de heces, de orines o de cualquier tipo de plaga presente en el establecimiento. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en el control de plagas se hace revisión de cada uno de esos diferentes insectos, roedores o el que se pueda tener existencia y se debe tomar acción correctiva o preventiva. Recuerden que el programa es correctivo-preventivo. Correctivo si hay presencia de plagas y preventiva si no hay presencia y tenemos que clasificar todos los riesgos para evitar que lleguen. ¿Listo? Entonces habitualmente se hacen revisiones en diferentes espacios, áreas, pisos, neveras, armarios, almacenamientos. Si en la cocina, por ejemplo, tenemos una pared, por ejemplo, con una ruptura o si tenemos un tomacorriente destapado, son diferentes, digamos, focos que pueden volverse un punto de plaga o que debe tener un control más minucioso de la plaga. Las plagas habitualmente se encuentran o se meten en lugares cálidos y tranquilos, calientitos, donde puedan encontrar fácilmente alimentos. Por ende, uno de los más tradicionales es la parte posterior de las neveras, que es calientito, o en el almacenamiento de productos secos. Por eso ahí es donde encontramos más, por ejemplo, productos rotos, porque tienen acceso a alimento calientito y no tienen problema. Las actividades de inspección y manejo se manejan dependiendo el tipo de empresas y lo que ustedes establezcan. Ustedes es la empresa como tal. Pueden definir hacer una revisión diaria, pueden definir hacer una revisión cada 3 días o pueden definir hacerlo cada semana. Habitualmente los protocolos tienen una lista de diferentes cosas y entonces se coloca la fecha, qué unidad viene a hacer la revisión, qué plaguicida le van a aplicar o qué rodenticida van a aplicar, cuál es el ingrediente activo de ese producto, qué plaga pretenden erradicar en ese momento, erradicar, qué empresa ejecutó ese proceso, los responsables de la unidad y observaciones generales. Eso es lo que les dejan las empresas que ustedes contratan. Por ley, por normatividad y por programa de saneamiento debe haber una contratación con una empresa que haga control de preventivo correctivo de plagas. Ya para inspeccionar en casa constantemente o en el punto o en el restaurante o en la fábrica, pues se manejan diferentes espacios, techos, paredes, marcos, dependiendo, digamos, como los riesgos que puedan analizar en cada uno de los puntos. Entonces, habitualmente se tiene una lista, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos para poner aceptable o no aceptable. Algunas partes tenemos, por ejemplo, para colocar no se evidencia, sí se evidencia y si se evidencia, poner qué cosa se evidencia. Si se evidencia
heces de los ratones, o si se evidencian punticos de cucarachas, o si se evidencia cucaracha muerta, cualquier cosa de esas. Aquí hay, por ejemplo, otra lista grandota, dependiendo del área, ya sea de la cocina, de bodegas, de cuarto de almacenamiento, de salones, si existen baños, si hay cuartos donde, como San Alejo, para meter material como tal, si hay lavandería. Recuerdan que ayer les conté que hay empresas que tienen dentro de sus instalaciones lavanderías propias para lavar los uniformes y que no sean sacados, digamos, como de la planta o del establecimiento. Todo ese tipo de lugares debe estar inspeccionado y, digamos, como estar bajo la lupa de un control constante. Incluso los cuartos de basura, los salones, las oficinas, los baños, cualquier parte dependiendo el tamaño del establecimiento. Obviamente ustedes tienen un establecimiento, trabajan o operan en establecimientos más pequeños, comerciales, ¿cierto? Pero es bueno que tengan el conocimiento por si algún día llegan a estar en planta. Dentro de las responsabilidades del operario es hacer esa revisión constante, la cantidad de veces o la frecuencia que se indique. El otro programa es el de residuos sólidos. Antes había una clasificación de residuos que rojo, que gris, que azul, que rojo, gris, azul, blanco, negro y verde. Desde el 2020 o finalizando el 2020 en la pandemia, empezando el año 2021, se estableció por normatividad que los residuos se van a clasificar específicamente en 3 colores: blanco, negro y verde. El blanco tiene que ver con todo lo que es reciclable, que no esté contaminado con alimentos, cartones, cajas, bolsas, todo donde llegan de pronto cantidades de alimentos que no se ensucian y que pueden ser reciclables, ya sean canecas blancas, en bolsas blancas, y que se distribuyan en el carro o en el centro comercial o en el establecimiento, en un lugar donde los recuperadores puedan acceder a esos productos o a esos residuos sin haber tenido un contacto directo con otros residuos. La negra, que es donde manejamos los productos no aprovechables, es decir, todos aquellos recipientes de servilletas sucias, con salsa, frasquitos que han estado untados de producto, bueno, todo lo que es contaminado de alguna manera, es decir, que no es aprovechable. Y tenemos los aprovechables orgánicos, que son los de la caneca verde, o los que en muchos centros comerciales les provee una caneca especial para poner todo lo que llamamos agrológico, es decir, agrícola y ecológico, que se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, compostajes o aprovechamientos orgánicos. Ahí donde van los residuos de cáscaras, los residuos de comida de las personas, que el residuo del pan, que quedó un pedacito de carne, que quedó un pedacito de tomate, todos esos residuos se echan en esa caneca verde o en la que el centro comercial provee para clasificar lo que puede irse a un compostaje, a un aprovechamiento de los empaques sucios o que están contaminados de alguna manera. ¿Listo? ¿Qué normatividad nos indica? Que la caneca debe ser del color verde, negra o blanca, y que la bolsa que utilizo dentro de la caneca sea del mismo color. Verde en la caneca verde, negra en la caneca negra y blanca en la caneca blanca. Además, debe estar rotulado. La verde donde diga aprovechables u orgánicos, la negra donde diga no aprovechables y la blanca donde diga, por ejemplo, aprovechables como papel y cartón o reciclables. ¿Listo? Son 3 conceptos específicos y se tienen que cumplir. En los centros comerciales, por ejemplo, aquí pues estamos hablando de la clasificación que ya les di, ¿cierto? De qué cosas se pueden guardar en qué canecas. Bueno, ahí lo podemos ver, es más o menos lo mismo. Dentro de los desechos sólidos, la idea es que las canecas no sean de accionamiento manual, es decir, que yo pueda o empujarlas con las tapitas que se mueven o con el pie abrirlas para no tener un contacto directo de las manos con los recipientes sucios. Los contenedores deben lavarse constantemente, de alguna manera lavarse diarios y desinfectarse al menos semanal, pero eso depende también del establecimiento. Como les mencioné el otro día, debe ser
la empresa puede poner todas las instrucciones que quieran. Si ellos quieren que todos los días se lave y se desinfecte, todos los días se tiene que lavar y desinfectar. Entonces, eso es propicio de los requisitos de la empresa como tal. Súper importante en los desechos sólidos, hay que llevar un formato donde nos indique cuántas cantidades de bolsas se están sacando diarias, semanales o mensuales y a quién se le está entregando. Entonces, por ejemplo, los centros comerciales manejan que un carro llegue, un carrito como un chut grande movimiento, llegue por las bolsas de basura, recibe las bolsas y a veces hasta firma un formato. Otras veces simplemente ustedes colocan entregué una bolsa verde y una blanca o entregué dos negras y una verde para que ellos tengan el control y usted también de su programa de residuos sólidos y garantice que está teniendo una salida controlada. Los auditores de Secretaría de Salud lo hacen una revisión que ese formato se esté cumpliendo. ¿Listo? Es súper importante tener, digamos, como el control de esos residuos de una manera correcta. Es importante también que el espacio donde tenemos la basura, no por ser basura, esté sucio. Necesitamos tenerlo limpio alrededor, los pisos, las paredes, porque además, si no tenemos esos espacios adecuadamente limpios, podemos hacer un llamado de microorganismos y de plagas como roedores o cucarachas porque estamos acostumbrando un lugar a una suciedad constante, ¿sí? Y ahí tenemos también sólidos, residuos líquidos, de desecho líquidos. ¿Cuáles son los más comunes? Pues las aguas de las trampas de grasa, que se deben desechar después de hacer el desnatado correspondiente y hacer un lavado de control constante. Esos líquidos deben ser controlados en algunos espacios de los centros comerciales. Y el otro líquido que es un residuo controlable o que le llamamos de alguna manera peligroso de control son los aceites usados, que ustedes son directamente, eh, ustedes tienen ese aspecto en su empresa, cuando fritan las papas, pues cada un determinado tiempo tiene una cantidad de aceite que deben cambiar y deben disponer de ellos a una empresa que los recoge y que les debe generar un certificado o un recibo de esa recolección de aceites. Ese formatico lo tienen que guardar. Siempre, las empresas seguramente ya lo hacen, pero para que sepan que lo tienen que guardar, porque la Secretaría de Salud, cuando hace las visitas o sanidad, revisa cada cuánto se supone que usted está distribuyendo ese aceite, si está haciendo un control de él correctamente y si tiene los formatos donde asegura que lo está disponiendo en lugares que corresponden, no tirándolos en espacios que no deben irse. ¿Listo? Entonces, residuos sólidos, las tres canecas. Y residuos líquidos, especialmente los aceites usados. Y ya para finalizar, que deben de estar cansados de escucharme, tanta habladera, pero es súper importante que conozcamos muy bien sobre el plan de saneamiento, que eso es como el día a día de ustedes, ¿cierto? El programa de abastecimiento de aguas o de suministro de agua potable nos dice que el establecimiento o el local debe tener garantizado que el agua que utiliza es agua potable y que viene, digamos, de una fuente confiable. En los centros comerciales habitualmente hay muchos tanques de abastecimiento de agua, de una gran cantidad de agua almacenada, y habitualmente ellos hacen ese lavado de tanques cada 6 meses. Entonces, por norma, ese lavado de tanques se debe hacer cada 6 meses y la administración del establecimiento o del centro comercial debe entregarle copia de ese mantenimiento o ese lavado de tanques a cada uno de los locales que pertenece al centro comercial cada 6 meses. Y el establecimiento debe tener ese certificado ahí para garantizar que recibe y usa agua de los tanques del centro comercial. También es súper importante entender y saber que hay otros protocolos extras y que eso sí ya dependiendo de la empresa se realizan. Algunos, por ejemplo, hacen control de pH en el agua. Otros, por ejemplo, hacen control de cloro. Otros, por ejemplo, le mandan a hacer pruebas físico-químicas al agua. Los centros comerciales a veces mandan a hacer ese control físico-químico y también si el establecimiento quiere pedir ese soporte, lo puede pedir y tener en su carpetica. ¿Qué garantiza el abastecimiento de agua? En los centros comerciales, pues que usted obviamente está produciendo
a partir de agua utilizada en un almacenamiento correcto con tanques limpios. Y en restaurantes o fábricas que no son directamente de empresas, se realiza, ya te contesto, Edgar, se debe tener un almacenamiento de agua que garantice al menos 8 horas de producción. Cuéntame, Edison. Bueno, pensé que me ibas a decir algo. El programa de abastecimiento de agua habitualmente tiene también un control de la ficha técnica del producto que utilizaron para el lavado de tanques. Eso todo viene especificado en el certificado del centro comercial entrega. Si uno de los establecimientos no está en un centro comercial, debe tener en teoría un tanque de almacenamiento de agua que garantice al menos 8 horas de labor con agua potable. O si es, por ejemplo, un restaurante casero, o si es un hospital, o si es un colegio, debe tener un tanque de almacenamiento específico para abastecer un día de trabajo, un día de producción, y también debe tener lo mismo, un lavado de tanques, un formato de con qué lo lavaron, quién lo lavó y cada cuánto lo lavó. Recuerden que si es por empresa o establecimiento, el lavado debe ser de cada 6 meses mínimo. Sí, mínimo. Y hay lugares que son pequeños y no manejan tanques de abastecimiento, pero en caso tal de requerir agua, utilizan un abastecimiento de porrones de agua. Lo importante es que cumplan con un abastecimiento de agua potable en el momento que lo requieran. ¿Listo? Y básicamente ahí estamos finalizando con que hace un plan de saneamiento básico en la empresa. Los responsables siempre son la empresa y se hace adaptado a cada una, ojo, a cada una de las instalaciones. El plan de saneamiento básico, y no se les olvide, puede variar dependiendo de que un hamburger sea en un centro comercial o de que un hamburger quede en una calle, por ejemplo, como en Usaquén, o que quede, por ejemplo, en la Candelaria. Dependiendo la ubicación del espacio, dependiendo el establecimiento, la localización, el plan de saneamiento cambia. ¿Listo? Súper importante que tengamos eso claro. ¿Alguna pregunta, chicos? Por aquí no. Bueno, entonces antes de irnos, les cuento que están activas la prueba 3. La prueba 3 les voy a mostrar qué es antes de que se vayan, por favor. En la prueba 3 vamos a encontrar